que ayer me fui y me preguntaron, me iba a cursar, porque arranqué a cursar. Sí. Me preguntaron a qué materia te vas y dije, no tengo idea qué materia tengo. Bueno, la materia era ética y legislación periodística, a la que me iba. Ajá. Y llego, me siento en la clase, me empieza a hablar el profesor de, ¡pum!, 2 palabras y su etimología. Dije, pero ¿qué? a mi ¿Me juego está me copiando? llamaron. Tiene Claro, que ver con copiando. todo. dije, a mi juego me llamaron. Y dijo ética, que así se llama, y moral. Hizo esas 2 diferenciaciones de la palabra y dijo, bueno, ética viene del griego ethos, que significa carácter, forma de ser, y Auto. moral, bueno, sí, Perdón. moral, latín mores, que significaba costumbres, forma de ser. O sea que en su etimología muchas veces a moral y a ética la usamos como para lo mismo. Son sinónimos y desde su uso también. Pero tienen una diferencia que las categoriza. La moral es un conjunto sistema de valores, normas, principios, preceptos, actitudes que regulan el comportamiento individual y social, y la ética, esto yo no lo sabía, es la disciplina filosófica que estudia la moral. No es lo mismo. Claro. Pero bueno, yo con la palabra moral tengo un tema, Ajá. porque para mí refiere más a algo colectivo Ajá. y yo la asocio más a algo individual. Perdón. Sí, cuando hablamos de la moral. Bien. O sea que la moral, vos lo observás como algo que proviene del colectivo. El profesor lo explicaba más como algo del colectivo, que se entiende por ahí de lo. Pero el lo que profesor no está- sabe nada, la que sabe usted del tema Claro, de palabra, bueno, aquí a ver, Por eso, pero sabe usted. si mucho. viene un profesor a explicarte es porque socialmente está impuesto que la moral debiera ser colectiva. Y yo lo asocio más a algo individual. Pero tengo el concepto. A ver, Es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas, entre comillas, para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Entonces sí, la moral se refiere a algo colectivo, pero para Puede mí... cambiar de una sociedad a otra, digamos. Lo Exactamente. que acá está moralmente aceptado o no aceptado, por ejemplo en Argentina, Sí. tal vez en otro país, un país árabe, por ejemplo, ujú. sí lo está o no lo está. Y para mí la Y moral viceversa. es subjetiva. Mi moral es una y para vos capaz es otra. Podría ser una cosa así, me parece, Sí. ¿no? Sí, pero yo lo diría entre sociedades Entre más que entre individuos. Claro, porque creo Sí. que Porque es colectiva. Sí, la definición, o sea, viste que cada disciplina tiene un objeto de estudio. ujú, Vamos a suponer el que estudia los mouse, mira esto y dice, bueno, yo me dedico a estudiar el mouse. sí, Y la ética se dedica a estudiar la moral de la sociedad. exactamente. Que es De las sociedades. Claro, de la sociedad o de las culturas, de la Exacto. cultura. Exacto. Y entonces, claro, si vos lo estudiás, vos decís, bueno, hoy, por ejemplo, la solidaridad es una cuestión moral que está un poquito endeble. Se puede decir, quizá, el que estudia o el que quiere ver, bueno, a ver qué moral o cuáles son los preceptos morales que están más presentes en un momento de la historia, por ejemplo, en este. Sí. Entonces sí creo que, por ejemplo, lo que era inmoral, como, por ejemplo, vamos a suponer, llegar virgen al casamiento, Sí, eso era un componente moral. O sea, era un componente moral en su momento. tal cual. Hoy ya no lo es. Bueno, como pasa hoy, por ejemplo, cuando hablamos del aborto o de la eutanasia. Claro, Por claro. Ese es un debate que surgió ayer en la clase también. Y después hay una cosa que a mí siempre me interesó. Hay un amigo que lo que traía y me insistía, que decía, una cosa es ser inmoral y otra cosa es ser amoral. ¿No? Como Claro. que el inmoral era el que hacía cosas y sabía que lo estaba haciendo mal, y el amoral era el que directamente ni le importaba si estaba bien, si estaba mal. Una especie de psicópata. Porque Sí. no tenía no podía discernir. Claro, no que no podía discernir, sino que Lo podía discernir, no le directamente no le importaba. importaba. Mientras pase, pasa. Y el inmoral lo podía discernir, si le y lo hacía importaba, igual. pero igual lo hacía. Yo a veces me pregunto, y esta es la pregunta del millón, A ver. viste que cuando uno ve a los gobernantes que toman decisiones, todo dice, a ver, o son muy vivos o son muy boludos. Viste que vos decís, no, Sí. pero que o es un error o es un acierto. Por ejemplo, yo pienso, vamos a suponer que Milei no está cometiendo errores. Sí, pues seguramente debe estar cometiendo algunos errores según lo que él quiere hacer, pero él está decidido a hacer algo, ¿no? Sí, Entonces, yo entiendo, y no, por ejemplo, que
en ese tipo de política en la que te digo, bueno, he hecho esto, he hecho lo otro, rompo acá, saco acá, está lo amoral, Tal cual. no lo inmoral. Creo que Alberto era, por ejemplo, Alberto Fernández era un inmoral, porque él sabía lo que estaba haciendo y sabía que no era para, que no era eso para lo que lo habían votado, ni era eso, ni siquiera para ser presidente, que nunca lo fue, era para eso, ¿no? Sí. Me parece, qué sé yo, esa es la diferencia, Sí, ¿no? a mí me choca mucho cuando se habla de la moral por ahí, Ujú. porque no sé si utilizamos bien el término muchas veces. No sé si a ustedes les pasa. Y Cuando nos por- referimos a... es un no sé, inmoral, Exacto, claro, porque qué sé yo, porque anda mostrando las partes, claro, ¿eh? Una cosa así sería. sí. A mí me gusta mucho este jueguito de palabras que tiene que ver con la ética, que la ética y la estética. Ujú. La estética quiere Bueno, decir, siempre está el juego, sí. sí, la estética es esta ética, ¿no? Y para mí la estética, algo que se ve bien, algo que es como si se dice estéticamente bello, tiene que ver con un precepto ético, algo que está bien, algo que está por lo menos pensado en cuanto a la validez social de lo que uno hace. Tal cual. ¿Se entiende? O sea, por eso me gusta mucho la palabra estética, porque no tiene que ver con algo lindo por lindo, ¿no? Sino que tiene que ver lindo por lo ético y por lo funcional para todos que puede ser, ¿no? Yo, por ejemplo, la veo, te lo voy a Sí, decir sí, así, sí, sí. desde mi punto, Te estaba ¿verdad? siguiendo, Desde sí. mi punto, la veo a Estela de Carlotto Ajá. y me parece estéticamente bellísima. Sí. Por su historia, Por su, por todo. claro. Después estaba, bueno, es más, el otro día la escuchaba y decía, esta está más allá de todo. Decía, bueno, a ver, ya termino, falta una hoja. Por cómo habla. Sí, ya está, es como que, viste, le resbala, no le importa si le dicen, che, vos, viste. Pero por ejemplo, hay gente que me parece estéticamente bella desde el punto de vista de Está lo bueno interno. traer el juego de palabras también, ¿eh? Como dijiste esto de ética, estética, moral, amoral, inmoral. Sí, También sí, lo sí. podemos usar así. Y porque por Porque ahí, siempre, quizás también es necesario definir varios para entenderlo. O sea, definir varios conceptos para entender uno. a mí me parece que, por ejemplo, esto que estamos haciendo aquí es una cosa que quizás no dé rating, o no, como dice, no funcione. Pero a mí me parece muy necesario porque hablamos de muchas cosas sin saber de qué está hablando Estamos el otro. hablando, ajá. O sea, por lo menos para llegar a un acuerdo. Sí. Cuando hablamos de determinadas cosas como la empatía, ¿no? Como la autoridad. Sí, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos, básicamente. Por ejemplo, que estamos hablando de justicia, cuando alguien dice, che, a mí la verdad que no me parece bien lo que se juzgó, así que ya, porque soy, ¿entendés? Ujú. O sea, a eso me refiero con que a veces tenemos que lamentablemente volver para hacer nuevos acuerdos en cuanto a qué significan las palabras, Sí. ¿no? Y qué significan los hechos. Porque los hechos no son los hechos, sino que son la interpretación de los hechos. Sí, cuando El también hecho es no una cosa. cuestionamos lo que decimos. A veces simplemente decimos porque se decía, Por inercia. por inercia, y no nos cuestionamos mucho qué estamos diciendo. Y está bueno escucharse, es difícil escuchar, me parece. Escuchar para también aprender del otro. Y hay Ponele, mucho yo- enojo, Sí, hay mucho enojo. hay mucho enojo, viste que lo estamos viendo acá Por eso en el te mensajero. preguntaba hoy lo del contrapunto, cuando vos preguntabas que no está lo de intratables, que se pueda tener otra persona para debatir. Y yo te decía, ¿se puede hacer eso hoy? Sí, sí, es que se está haciendo, pero se está tiene, haciendo, para mí se tiene que hacer y se tiene que poder hacer. se está haciendo muy Pero- violento, se está haciendo muy violento, por ejemplo, en Ujú. redes, también con la cobardía de la distancia, del anonimato. El anonimato. Pero, por ejemplo, yo recuerdo debates memorables en lo que era Tiempo Nuevo. Sí. Por ejemplo, hay un debate que lo pueden buscar entre Jorge Asís y ¿cómo era este actor? Bueno, un actor que venía por el lado de la izquierda, Romano. Exactamente, Romano. Qué grande, ¿eh? Qué El genio. flaco está ahí, está oyendo. Que fue un debate grosísimo, incluso estaba en ese mismo lugar, estaba Bussi, Ujú. el que fue, aparte, fue gobernador en democracia y también fue interventor militar responsable de la represión
en Tucumán en el 73, 74, 75. O sea, y vos decís, ¿cómo hicieron eso? Sí, y hablaron, sí, hablaba uno, terminaba el otro, hablaba uno, terminaba el otro, paraba, ¿no? Primero uno. Se escuchaban. Se escucha, incluso acá también, Guillermo Tepper hacía unos programas, Entre Líneas se llamaba el programa, que también están, gracias a que lo han guardado, lo pueden ver en YouTube, en donde por ejemplo iba, en una situación como esta que estamos hablando, estaba, qué sé yo, un funcionario y estaba un sindicalista, un trabajador, y un militante. Sí. Y me acuerdo porque yo fui como estudiante de secundaria. Claramente. En un momento que se estaba hablando del tema de la educación, la carpa blanca y todo eso, y eso no está más. Creo que lo podríamos hacer, pero, para mí sí. Pero no sé si, vos sabés que cuesta mucho que se enganchen. Porque te dicen, sí, qué bárbaro, sí, buenísimo, buenísimo. Vos llamás y no. Pero incluso ahí hasta tenés la posibilidad de, sin perder la seriedad, de ser picante. Y Sí. que hasta esté permitido y se pueda debatir igual. Creo que hay una mecánica que es muy fácil para la discusión, y es que primero es cada uno habla y el otro escucha, termina de hablar, el otro habla, esto escucha. Es una cuestión técnica. Y lo otro es cuando se pone en la mesa un objeto. Sí, eso te iba a decir, cuando te lo empezás a tomar personal a lo mejor, o se empieza a hacer personal, Claro. se pierde el objeto y se pierde todo tipo de discusión. Claro, de esas debate. son cosas que incluso hoy están totalmente perdidas, que ¿cuál es el objeto? Es Sí. como nos pasó recién el mensajero, el objeto era la noticia que se dio, Ujú. no era si está bien o Exacto. está mal. Si nos ponemos a hablar de, bueno, lo que pasa que vos, algo que ya ves, dijiste, Y es que ahí ya se pierde todo. y vos sos medio rengo, y vos sos medio tuerto, y vos sos esto, y vos sos lo otro, y por eso opinás eso. Ahí se pierde, me parece, la cuestión. Y creo que hoy estamos en eso. Sí. ¿No? Vos que hablás, y si vos opinas distinto es porque te tocaron privilegio, y bueno, viste todo eso que Muchas veces tiene que ver con eso mismo, de querer, parece que gana más el hecho de querer dar tu opinión que de escuchar al otro. Y a veces es, bueno, me hago el que te escucho para en realidad usar lo que vas a decir de En tu anclaje contra. para dar yo mi opinión, que es la que en definitiva importa. Pasa en todos los ámbitos, me parece. Y creo que si nos detenemos 2 segundos más a escuchar al otro, dejar que termine la idea, y lo digo porque me ha pasado a mí incluso que de no darme al trabajo de escuchar, y digo, che, pero al final estábamos más de acuerdo de lo que pensábamos, solo que no nos estábamos escuchando, Sí. porque yo quería decir lo que quería decir y vos querías decir lo que querías decir, y el contrapunto servía para anclar lo que cada uno quería decir, y al final no había contrapunto, incluso podía llegar a pasar en el caso más extremo. Claro. Incluso fíjate en lo general, hablando de la moral, Sí. ¿no? Que hoy es moralmente aceptado que en un parlamento en donde se parla, no existe siquiera la posibilidad de que alguien piense que con el discurso va a convencer a otro legislador. Ni siquiera ya tiene que ver con los cuerpos legislativos partidarios, sino con que se le echa la culpa a los gobernadores de lo que votaron los legisladores. Sí. O sea, y moralmente está aceptado. Moralmente parece como que, bueno, está bien, sí, ¿cómo hiciste votar a este? ¿Cómo hiciste? O sea, una especie de audiencia vida en un montón de cosas, pero la parla del parlamento no convence al otro. No. No hay forma, ya tenés un mandato, sos esto, y grandes oradores. Hay discursos desde la Torre, por ejemplo, escritos, hablando de la ley de carne, bueno, lo que era ese momento, ¿no? de la democracia naciente en la Argentina, que son fantásticos, una oratoria increíble, ¿no? Eso ya no hay, ¿no? No Está hay. la chicana, la cosita así. Eso te decía, sin perder la seriedad, existe la chicana, el picanteo, y que se pueda igual seguir debatiendo el objeto.